Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Juan e Isaac formaban parte de la misión de los jesuitas franceses que llegaron a Estados Unidos y Canadá en el año 1632. Juan Brebeuf fue lingüista y etnólogo y evangelizó a los indígenas hurones. Estos indios estaban en guerra permanentemente con los iroqueses. Los misioneros fueron víctimas de estos enfrentamientos. Ambos murieron luego de ser torturados cruelmente junto con otros 6 compañeros entre los años 1647 y 1648. Pablo de Ney Massari, Ovada, 1694, Roma, 1775. Universalmente, Pablo de la Cruz aprendió de su madre la devoción a Cristo en su pasión, tema que calaría hondo en su misión. Trabajó de mercader con su padre hasta que decidió abandonarlo todo por servir a Cristo, consagrando su vida a socorrer a los hermanos y a propagar el mensaje cristiano. Se unió a varios compañeros, fundando así la Congregación de la Pasión para trabajar en las misiones en los pueblos y el servicio a Cristo presente en los que sufren. Timoteo Giacardo, Narsole, 1896, Roma, 1948. Fue el primer sacerdote y vicario general de la Sociedad de San Pablo Paulinos, de una profunda devoción a María, Reina de los Apóstoles, a quien consagraba su apostolado. De él dijo el fundador, Beato Santiago Alberione, ejemplo de toda virtud, fidelismo entre los fieles. Fue como el corazón de la familia Paulina, abrió la primera casa en Roma por mandato del fundador. Después de una vida totalmente entregada, murió a los 52 años. El fundador inició su causa de beatificación, la cual llevó al culmen Juan Pablo II el 22 de octubre de 1989. Iniciamos nuestra Eucaristía cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben qué bueno es el Señor. Hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben qué bueno es el Señor. Hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos reconocemos pecadores ante el Señor. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Cristo, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Cristo, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que has querido manifestar la esperanza del reino eterno con la obra apostólica y el martirio de los santos Juan, Isaac y sus compañeros, concédenos por su intercesión que se fortalezca constantemente la fe de los cristianos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, por un solo hombre entró el pecado del mundo, y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Porque si la falta de uno solo provocó la muerte de todos, la gracia de Dios y el don conferido por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, fueron derramados mucho más abundantemente sobre todos. En efecto, si por la falta de uno solo reinó la muerte, con mucho más razón vivirán y reinarán por medio de un solo hombre, Jesucristo, aquellos que han recibido abundantemente la gracia y el don de la justicia. Por consiguiente, así como la falta de uno solo causó la condenación de todos, también el acto de justicia de uno solo producirá para todos los hombres la justificación que conduce a la vida. Y de la misma manera que por la desobediencia de un solo hombre, todos se convirtieron en pecadores, también por la obediencia de uno solo, todos se convertirán en justos. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Porque así como el pecado reinó produciendo la muerte, también la gracia reinará por medio de la justicia para la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quisiste víctima ni oblación, pero me diste un oído atento. No pediste holocaustos ni sacrificios. Entonces dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En el libro de la ley está escrito lo que tengo que hacer,
Yo amo, Dios mío, tu voluntad, y tu ley está en mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Proclamé gozosamente tu justicia en la gran asamblea. No mantuve cerrados mis labios. Tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Que se alegren y se regocijen en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que desean tu victoria: ¡qué grande es el Señor! Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: estén preparados, ceñidas las vestiduras y con las lámparas encendidas. Sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor, que fue a una boda para abrirle apenas llegue y llame a la puerta. Felices los servidores a quienes el Señor encuentra velando a su llegada. Les aseguro que Él mismo recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos. Felices ellos si el Señor llega a medianoche o antes del alba y los encuentra así. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos celebrando en este día nuestra Eucaristía, en donde viene la palabra del Señor a nuestro encuentro. Y aquí nos está llamando a la vigilancia. Felices, felices los que están en ese camino. Uña tendena. Hoy cuágina, lleva eva peñan de yara, yerureña deja, pealle ya poñaína, porque anda yei cuay araca eva peñan de yara guajeta, araca eva peñan de yara ñanenenoita. Y por lo tanto estamos atentos continuamente, estamos en este caminar, queridos hermanos. Y por eso vivir despiertos no es permitir que las riquezas materiales o las ocupaciones cotidianas nos hagan perder el sentido de nuestra vida. Entonces, vivir despiertos, no dejarnos engañar, no dejarnos seducir por las cosas del mundo. Estén preparados, ceñidas las vestiduras y con las lámparas encendidas. No podemos distraernos en nuestro camino. La famosa carrera entre la liebre y la tortuga. Es interesante, ¿verdad? La liebre y la tortuga. A malo ganar al final de cuentas. Ganó la tortuga. Ganó la tortuga. Ganó la tortuga. ¿Por qué? Y porque era perseverante. ¡Oh! Decina. ¡Ojo, becarumbe! ¡Ojo! La liebre, entonces, viva, perspicaz, ¿verdad? ¡Pum! Hoy para, ojo. Ojo, ojo, pero iba entonces distrayéndose. Por lo menos yo recuerdo en las escuelas, así, a los endulces, y cómo era esa carrera de la liebre y la tortuga. A mí que no hay coña de ¿verdad? Que nosotros parece que somos como esa liebre, ¿verdad? Somos perspicaces, ñande vale formal.
Oigo algunos, ¿verdad?, que justamente y más o menos quieren demostrar eso, que son muy perspicaces. Iba a leer, la negocio, y plata, joga pona y coche pona, o viaja, no, en fin. Nosotros somos, ¿entendiste? Trabajamos, nosotros, ¿viste? Todo lo que vos quieras, todo lo que vos quieras. Otro incluso un poquitito más, pero negativamente. En la corrupción, ahora vale formar, hay que ser perspicaz, hay que ser político. Ya, ahí le ponen, ¿se dan cuenta? La liebre y la tortuga. Entonces, queridos hermanos, aquí el Evangelio justamente cuando nos está diciendo estén preparados, ceñidas las vestiduras y con las lámparas encendidas, no se distraigan, no piensen que eso es lo último, no piensen que esa carrera que estás haciendo ahora en tu vida, así como estás viviendo, como si fuese una liebre que va de aquí para allá, pum, 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 porque se vale, y en cualquier momento le puedo pasar y le puedo ganar a esa tortuga. Le puedo ganar, ganada yo. Sin embargo, sabemos cómo termina ese cuentito, ¿verdad? Moraleja, y llegué al final. Moraleja, no estar dando vueltas, distraídos en tantas cosas que al final de cuentas dejar lo esencial y lo fundamental. Lucas también nos hablaba y nos decía, ¿verdad?, sobre todo cuando nos hablaba en el capítulo 10, ¿se acuerdan?, de Marta y María, cuando también Marta, ¿se acuerdan?, que estaba ahí, pero metida en tantas cosas. Marta, 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 te agitas y estás detrás de tantas cosas y te has olvidado de lo esencial. María está haciendo aquello que es fundamental y esencial. Se puso a los pies del Señor antes de comenzar su actividad. O guapu, o gendú, va veñan de yaras e ishupejan, va ella paja, o yapo en apeje cobewi, petape ponañan de yaras yureañan de. Y esto es lo que hoy el evangelista Lucas en este día nos está enseñando y nos está animando. Y por eso nos llama, ¿verdad?, a abrir los ojos, a darnos cuenta y decirnos, bueno, por favor, estén preparados. Y consta que nosotros todos decimos, ¿verdad?, que somos cristianos, seguimos la palabra del Señor. Decimos que fuimos formados en instituciones religiosas, en nuestros colegios católicos y así sucesivamente. La rejoyepeye en un colegio católico, evidentemente, que siempre, o una monjita, o un país, o tu profesora, tu profesor, o tu encargado de pastoral, sea el que sea, te habrá dicho, te habrá insistido, te habrá recordado, habrás leído. Jalanderoga, batulanderoga, ponanos, ella como era pendecija, penderúa, lleva. Oñembo, enendieo, chacandeje, indebe y ponamía. Y ahora no, ahora somos la liebre. Ahora es perspicaz, ahora ya no hay cuapama, hay cuapa hoy, ¿verdad? Eso es lo que dice la liebre. She, hay cuapa hoy, la ganata jamás a disparata. Pero sin embargo pierde la carrera, porque al final estuvo muy distraído, iba detrás de otras cosas, no elementales y fundamentales en la vida. Entonces estén preparados, ceñidas las vestiduras y las lámparas encendidas. Sean como los hombres que aspiran el regreso de su Señor, que fue a una boda para abrirle apenas llegue y llame a tu puerta. Apenas llegue y llame a tu puerta. Y le puedes dar una respuesta positiva. Bueno, queridos hermanos, vamos a pedir esta gracia. Ya yerure, veñan de yarabe. Ya toy veñan de yarabe. Ya ejube, ave ay me señan de yara. A yerure que tu hanguaisha, lleva se emboca tu pere como cristiano entregado y decidido en este camino que me estás ofreciendo, que es la santidad, que es la dignificación del hombre, que está abierto justamente a la comunidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Señor,
que seamos generosos. Señor, que seamos generosos. Por nuestra Iglesia, para que lleve a todos los hombres la gracia que experimenten la benevolencia de Dios, oremos al Señor. Señor, que seamos generosos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que sean reconocidos por la vocación de servicio y atentos a responder a los desafíos pastorales, oremos al Señor. Señor, que seamos generosos. Por nuestros enfermos, para que reconozcan la grandeza de la bondad de Dios, oremos al Señor. Señor, que seamos generosos. Por nuestras familias, para que fomenten en el hogar un clima de fraternidad y de vida cristiana, oremos al Señor. Señor, que seamos generosos. Por todos nosotros, para que estemos atentos a la llamada de Dios y tengamos la gracia necesaria para perseverar en la oración, oremos al Señor. Señor, que seamos generosos. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, ante ti, hoy vengo a dejar mis proyectos, mi vida, mis sueños, mi libertad. Señor, desde hoy mi felicidad será amarte, servirte, buscando hacer tu voluntad. Recibe, Señor, en tus manos la ofrenda que hoy vengo a traer ante ti. Reviste con tu fortaleza mi débil pobreza que hoy te dice sí. Y nunca permitas que crea que serte fiel solo depende de mí. Pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí. Pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí. Hoy me abandono en ti. Bendito sea el Señor Dios de Israel por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te ofrecemos, Señor, estos dones con un corazón libre y generoso, para que tu gracia nos purifique por estos misterios que ahora celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque la sangre de los gloriosos mártires derramada
como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiestan tu admirable poder, que convierten la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo. Por eso, con los ángeles te cantan en el cielo y así nosotros nos unimos en la tierra diciendo a una sola voz: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están en el cielo y en la tierra de su gloria. Hosana, oh Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, oh Hosana, Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, oh Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, oh Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Y te pedimos también por nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, con mucha fe y confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Hoy te quiero contar, Jesús amigo, que contigo soy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz. En cada pedacito de este pan completo estás y así te das. Te escondes en el pan y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, así de par en par. Eres mi mejor amigo, Jesús. Oración. Concédenos, Padre, que la participación en esta Eucaristía nos ayude para aprovechar los bienes temporales y alcanzar los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a encomendarnos a nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Alabado sea Jesucristo, paz y bien. Somos las hermanas hijas de la misericordia de la Tercera Orden Regular de San Francisco, fundada por la Beata María de Jesús Crucificado Petković en el año 1920 en Blato, isla de Córčula, Croacia. Llevamos presentes aquí en el Paraguay desde el año 1941 y desde un principio las hermanas hemos tomado la iniciativa pastoral para incentivar la oración en familia, la Cruzada del Santo Rosario, que durante mucho tiempo dio frutos en las familias, en las parroquias y en la vida diocesana. Deseamos seguir animando la oración en familia, es decir, la iglesia doméstica. Iniciaremos esta pastoral rezando un denario del Santo Rosario por la paz en el mundo, por la conversión de los pecadores, por la solidificación cristiana de la familia y el fortalecimiento de la pastoral en la diócesis. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Misterios dolorosos. Primer misterio, la agonía de Jesús en Getsemaní. Tomó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Y les dijo: siento una tristeza de muerte, quédense aquí conmigo y permanezcan despiertos. Y adelantándose un poco, cayó con el rostro en tierra orando así: Padre mío, si es posible, que pase lejos de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia,
el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salve, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por las intenciones del Papa Francisco, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación,
y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de Cristo tu Hijo, podamos, por los méritos de su pasión y de su cruz, llegar a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por todos los difuntos, dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar, la Virgen María, Nuestra Señora, concebida sin mancha de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. Amén. Jesús, María y José. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y les dio el poder para expulsar demonios y curar todas las enfermedades. La Arquidiócesis de la Santísima Asunción les invita a las jornadas de liberación y sanación con el Padre José Antonio Fortea y el Padre Víctor Luis Cabañas. Este 23 y 24 de octubre de 2021, en el Centro de la Renovación Carismática Padre Vicente Bogado, Asunción, Paraguay. Más informes al 0994-381-348. Tus susurros en la noche, por
por el día proclamaré. Eres consolación en la desolación. Y no temeré lo que se ocultará, se descubrirá. No temeré la noche de terror, pues tengo tu amor. En tu promesa encuentro aliento, mientras mi mundo está al revés. Eres consolación en la desolación. No temeré, pues se descubrirá lo que en secreto murmuran. No, yo no temeré, aún en la tristeza eres mi fortaleza. Mi refugio y protector, eres mi defensor, tú siempre eres fiel. Y en la tormenta me das paz y me levantarás en alas como las águilas. Y no temeré, aún en mi dolor siento tu amor. No temeré, aunque en pedazos esté, yo no perderé la fe. Yo no temeré, aunque crea no ver la luz, mi ancla es tu cruz. Y no temeré, yo sé que venceré, pues por ti yo ya gané. Y tuya soy hasta el Parecía un día más y atendías el hogar. De pronto apareció el ángel del Señor con un saludo peculiar. Ya te anunciaba lo que estaría por llegar.
no lo podías ni imaginar. Concebirás al Hijo de Dios, su nombre será Jesús. Y aunque no lo podías entender, sin dudarlo tu respuesta fue sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Sin importarte el dolor y que una espada te atravesaría el corazón, tu respuesta no cambió. Luz y que nunca titubeó, que mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu amor nos lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la voluntad de mi Señor. Quiero seguir tu ejemplo de amor. Ayúdame a poder decir sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Dijiste sí. Sí, un día dijiste sí, el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y hoy leemos la carta que escribe San Pablo a los romanos. Estamos en el capítulo 5, 12b, y luego del 17 al 19, y luego del 20 al 21. ¿Cuánto más vivirán por Cristo?, nos dice Pablo como leitmotiv. Hermanos, lo mismo que por un solo hombre entró por el pecado la muerte, así también la muerte se extendió a toda la humanidad, ya que todos pecaron. En efecto, si por el delito de uno solo reinó la muerte, con mayor razón por medio de uno, Jesucristo, reinarán y vivirán los que reciben abundantemente la gracia y el don de la justicia. Queridos hermanos, esta es la carta que está escribiendo Pablo a estos cristianos de Roma. Él no los conoce todavía, pero antes les envía ya una carta donde él se presenta. En realidad esta es una hermosa teología, todo lo que Pablo fue pensando. Y porque Pablo comienza a poner por escrito su pensamiento, lo que él está preguntando, está predicando. Eso es lo que Pablo está pretendiendo hacer, y lo hace a través de esta hermosa carta que envía a los cristianos de Roma. Y aquí nos está presentando, ¿verdad?, toda una historia de la salvación, que así como entra el pecado por Adán y Eva,
así también por Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Lo está presentando a Jesucristo como el único Salvador de nuestra vida. Quiere decir que nosotros, para salir de cualquier situación pecaminosa, situación de pecado, situación que traemos a nuestra familia, a nuestro hogar, a nuestro mundo, solamente lo vamos a hacer por medio de Jesucristo. Entonces este día, ser sensibles a esta realidad. Y desde esa sensibilidad comenzamos a empeñarnos juntos, ¿verdad?, para poder salir adelante y sobre todo para poder encaminarnos desde Cristo. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.